¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida no está bien, pero no puedes explicar por qué? Has tomado decisiones que parecían correctas en el momento, solo para darte cuenta después de que te alejaron del propósito de Dios. Y si te dijera que Dios te envía señales todo el tiempo, pero que muchas veces no las vemos, o peor aún, las ignoramos. Que hay advertencias divinas que pueden salvarte de sufrimiento, dolor y caminos sin retorno, pero que el enemigo quiere que pases por alto. Lo que descubrirás en este video puede cambiar la forma en que tomas decisiones para siempre. Dios, en su infinito amor, no nos deja caminar a ciegas. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Él ha guiado a su pueblo con señales claras, alertándolos de peligros y desviaciones. Pero la pregunta es, ¿sabemos reconocer esas señales? ¿O estamos tan ocupados con nuestra vida diaria que pasamos de largo sin darnos cuenta de que Dios nos está advirtiendo de algo crucial? En este estudio bíblico, te revelaré las señales que Dios usa para advertirnos, los errores que muchos cometen al ignorarlas y cómo podemos evitar caminos peligrosos antes de que sea demasiado tarde. Vamos a explorar historias impactantes de la Biblia donde Dios intentó advertir a su pueblo y cómo esas mismas advertencias aplican a nuestra vida hoy. Además, en la penúltima enseñanza de este video, te compartiré una clave espiritual que puede desbloquear una bendición en tu vida si la aplicas correctamente. Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Escribe en los comentarios, Señor, abre mis ojos espirituales. Cuando escribes esta frase, estás declarando que quieres recibir entendimiento divino y que deseas escuchar la voz de Dios con claridad. Además, dale me gusta a este video, porque al hacerlo, ayudarás a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. YouTube solo recomienda estos estudios a quienes interactúan con ellos, así que al dar me gusta y comentar, estarás ayudando a difundir la palabra de Dios. Muchos creyentes usan estos estudios como un apoyo espiritual, porque no tienen una iglesia cercana o alguien que les guíe en su caminar con Dios. Por eso, te animo a que participes activamente en los comentarios. Y recuerda, la clave para recibir lo que Dios tiene para ti hoy está en prestar atención hasta el final. Ahora comencemos con el estudio. Una de las primeras señales de advertencia de Dios en la Biblia la encontramos en la historia de Caín. Su historia nos muestra lo que sucede cuando ignoramos la voz de Dios y permitimos que el pecado gobierne nuestro corazón. Caín y Abel presentaron ofrendas al Señor, pero Dios solo miró con agrado la de Abel. ¿Por qué? No fue porque Dios tuviera favoritismo, sino porque Abel ofreció lo mejor de su corazón, mientras que Caín dio una ofrenda sin verdadero compromiso. En ese momento Caín sintió celos y enojo, y fue ahí cuando Dios le envió una advertencia. Mira lo que dice Génesis 4, 6, 7. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechándote como una fiera, pero tú debes dominarlo. Dios estaba dándole a Caín una señal de advertencia clara. El pecado está a la puerta, pero tú debes dominarlo. Dios le estaba diciendo, cuidado, estás a punto de tomar un camino sin retorno. No dejes que el pecado te controle. Esta advertencia sigue vigente para nosotros hoy. ¿Cuántas veces Dios nos da señales cuando estamos a punto de tomar una mala decisión? Tal vez sientes un peso en el corazón antes de entrar en una relación que no es de Dios. O tal vez recibes una palabra en la iglesia que parece hablada directamente para ti, pero decides ignorarla. Caín no escuchó la advertencia de Dios. En lugar de arrepentirse, dejó que la envidia y la ira lo consumieran, hasta que cometió el primer asesinato de la historia.
Aquí hay una lección clave. Cada vez que Dios te da una advertencia, tienes dos opciones: obedecer y corregir tu camino, o ignorarla y enfrentar las consecuencias. Piensa en esto. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que Dios te está advirtiendo, pero que estás ignorando? Una relación, un hábito, una decisión que sabes que no es correcta. Recuerda que Dios siempre nos habla antes de que tomemos un camino peligroso. Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a reconocer tus advertencias y obedecer tu voz. Ahora sigamos con la siguiente advertencia de Dios en la Biblia. Un caso donde todo un pueblo ignoró su voz y sufrió consecuencias devastadoras. Dios es misericordioso y paciente, pero hay un punto en el que sus advertencias dejan de ser solo palabras y se convierten en juicio. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la generación de Noé. En los días de Noé, la humanidad se había entregado completamente al pecado. No solo ignoraban a Dios, sino que vivían en total rebelión contra Él. La maldad no era algo ocasional, sino el estilo de vida de la mayoría. Génesis 6:5 dice: El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Dios les envió una advertencia clara a través de Noé, quien durante años construyó el arca y predicó sobre el juicio venidero. Pero en lugar de escuchar, la gente se burló de él. Ellos vivían sin preocupación, comiendo, bebiendo y casándose, como si nada fuera a cambiar. Jesús mismo habló de esta generación en Mateo 24, 37, 39. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La advertencia fue ignorada hasta que el día del juicio llegó. La puerta del arca se cerró, y entonces fue demasiado tarde. Aquí hay una lección crucial. Muchas veces, cuando Dios nos advierte, creemos que tenemos tiempo de sobra para cambiar. Pensamos que podemos vivir como queramos y arrepentirnos después. Pero la historia de Noé nos recuerda que el día del juicio llega sin aviso. Y cuando la puerta se cierra, ya no hay vuelta atrás. Dios siempre advierte antes de ejecutar su juicio. Él no quiere la destrucción de nadie, pero respeta la decisión de cada persona. En Ezequiel 33:11, Dios dice: Vivo yo, dice el Señor Dios, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Hoy vivimos en tiempos similares a los de Noé. La humanidad ha normalizado el pecado, ridiculiza la verdad de Dios y se enfoca solo en los placeres de la vida. Pero la Biblia dice que Jesús volverá cuando la gente menos lo espere, y solo aquellos que hayan escuchado su advertencia estarán preparados. Es posible que Dios ya te haya hablado a través de su palabra, de un mensaje en la iglesia o de situaciones que parecen señales claras en tu vida. Si ignoras esas advertencias pensando que siempre habrá más tiempo, podrías encontrarte con la puerta cerrada cuando sea demasiado tarde. Esta historia nos llama a reflexionar. ¿Estamos escuchando las advertencias de Dios o seguimos viviendo como si nada fuera a pasar? La gente en los días de Noé tenía la oportunidad de entrar en el arca, pero no quisieron. Hoy, la salvación sigue abierta para quienes decidan escuchar y obedecer. Si Dios te ha estado advirtiendo sobre algo en tu vida, este es el momento de actuar. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Dios no solo nos advierte sobre peligros futuros, sino que muchas veces nos llama a dejar atrás algo que puede destruirnos.
La historia de la esposa de Lot es una de las advertencias más claras en la Biblia sobre el peligro de aferrarse a lo que Dios ya nos mandó soltar. La historia se encuentra en Génesis 19. Sodoma y Gomorra eran ciudades sumidas en el pecado y la corrupción. La maldad había alcanzado tal nivel que Dios decidió destruirlas con fuego del cielo. Pero antes de ejecutar su juicio, envió a 2 ángeles para advertir a Lot y su familia, dándoles la oportunidad de escapar. Los ángeles fueron claros. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni te detengas en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis 19:17. Dios les dio una orden sencilla: salgan y no miren atrás. Pero mientras huían, la esposa de Lot hizo exactamente lo que Dios prohibió. Génesis 19:26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Por qué miró atrás? ¿Qué la hizo desobedecer la advertencia de Dios? La respuesta es que su corazón seguía en Sodoma. Aunque físicamente salía de la ciudad, en su interior aún estaba atada a ella. Tal vez lamentaba las riquezas, la comodidad o la vida que tenía allí. No pudo soltar lo que Dios ya había condenado. Y esa mirada hacia atrás le costó la vida. Jesús usó esta historia como una advertencia para nosotros en Lucas 17:32-33. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Esto nos muestra que muchas veces Dios nos llama a dejar atrás relaciones, hábitos, lugares o actitudes que nos alejan de Él. Pero, como la esposa de Lot, algunas personas dudan, miran atrás y terminan atrapadas en lo que Dios quería liberarlas. ¿Cuántas veces Dios te ha advertido sobre algo que debes soltar? Puede ser un pecado, una relación tóxica, una adicción, un lugar que sabes que no es bueno para ti. Tal vez sientes el llamado de Dios a avanzar, pero en tu corazón aún estás aferrado a lo que Él ya te dijo que dejes. La esposa de Lot no murió porque Dios fuera cruel, sino porque no obedeció la advertencia. Si ella hubiera confiado en el Señor y avanzado sin mirar atrás, su destino habría sido diferente. Esta historia nos deja una pregunta seria. ¿Estamos avanzando hacia el propósito de Dios o seguimos mirando atrás? No podemos caminar con Dios mientras seguimos aferrados al pasado. Si Dios te está diciendo que dejes algo, es por tu bien. No mires atrás. No te aferres a lo que Él ya decidió remover. Confía en que lo que Dios tiene para ti es mucho mejor que lo que dejaste atrás. La historia de Sansón es una de las advertencias más trágicas en la Biblia sobre lo que sucede cuando ignoramos repetidamente la voz de Dios. Sansón fue un hombre con un llamado especial. Desde su nacimiento, Dios lo había escogido para ser un libertador de Israel y le dio una fuerza sobrenatural. Sin embargo, su vida estuvo marcada por la desobediencia y la imprudencia, lo que finalmente lo llevó a la ruina. Sansón tenía un problema constante: jugaba con el pecado. Dios le había dado instrucciones claras sobre cómo debía vivir, pero él repetidamente ignoraba las advertencias. Desde el inicio, vemos que Sansón tenía debilidades. En Jueces 14, él se encaprichó con una mujer filistea, aunque Dios había prohibido a los israelitas casarse con extranjeras que los llevaran a la idolatría. Sus padres trataron de advertirle: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos o entre todo mi pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Jueces 14:3. Pero Sansón insistió en hacer lo que él quería. Su actitud impulsiva lo llevó a una serie de problemas, pero él seguía confiando en su propia fuerza y no en Dios. Luego, en Jueces 16, Sansón se enreda con Dalila, una mujer filistea que conspiraba contra él.
Una y otra vez, Dalila intentó averiguar el secreto de su fuerza para entregarlo a sus enemigos. En 3 ocasiones, Sansón le mintió y logró escapar. Pero en lugar de darse cuenta del peligro y alejarse, siguió jugando con el pecado. Finalmente, Sansón cedió y le reveló su secreto. Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Jueces 16:17. Dalila lo traicionó de inmediato. Mientras dormía, los filisteos lo apresaron, le cortaron el cabello y lo dejaron completamente indefenso. La Biblia dice en Jueces 16:20 que cuando Sansón despertó, pensó que aún tenía su fuerza, y él despertó de su sueño y dijo: «Esta vez saldré como las otras y me escaparé». Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esta es una de las declaraciones más trágicas de la Biblia. Sansón había ignorado tantas advertencias que no se dio cuenta de que la presencia de Dios ya no estaba con él. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo convirtieron en un esclavo. Esta historia nos deja una advertencia poderosa. Jugar con el pecado tiene consecuencias. Dios nos da advertencias porque nos ama. Pero si insistimos en desobedecer, llegará un momento en el que sufriremos las consecuencias. Sansón creyó que siempre podría salir ileso, que su fuerza estaría allí sin importar lo que hiciera. Pero no era su fuerza, era la presencia de Dios en su vida lo que lo hacía poderoso. Cuando perdió la presencia de Dios, perdió todo. Este es un llamado a examinar nuestras vidas. ¿Estamos ignorando las advertencias de Dios? ¿Hay pecados o decisiones imprudentes en las que seguimos insistiendo, pensando que nada malo pasará? Dios nos advierte porque quiere protegernos. Pero si ignoramos su voz, llegará un punto en el que sufriremos las consecuencias. Sansón perdió todo porque no escuchó. No cometamos el mismo error. Cuando una persona ignora repetidamente las advertencias de Dios, tarde o temprano experimenta las consecuencias. La Biblia nos muestra múltiples ejemplos de personas que se negaron a escuchar la voz de Dios y sufrieron el resultado de sus malas decisiones. Uno de los pasajes más impactantes es el relato del rey Saúl. Saúl fue elegido por Dios como el primer rey de Israel, pero con el tiempo comenzó a desobedecer las instrucciones divinas y a confiar en su propio juicio en lugar de someterse a la voluntad de Dios. En 1 Samuel 15, Dios le ordenó a Saúl que destruyera completamente a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. Pero Saúl desobedeció y permitió que el pueblo tomara lo mejor del ganado y perdonó la vida del rey Agag. Cuando el profeta Samuel confrontó a Saúl, él trató de justificarse diciendo que lo había hecho para ofrecer sacrificios a Dios. Sin embargo, Samuel le respondió con una de las advertencias más fuertes de toda la Escritura. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. 1 Samuel 15, 22, 23. Samuel le dejó claro a Saúl que su desobediencia no sería pasada por alto. Dios le había dado oportunidades para corregirse, pero él insistió en hacer su propia voluntad. Como consecuencia, Dios lo rechazó como rey. A partir de ese momento, la vida de Saúl cayó en un declive constante. Perdió la dirección de Dios, comenzó a actuar por impulsos, se llenó de celos y amargura contra David y terminó consultando a una adivina en lugar de buscar a Dios. Su vida terminó trágicamente en la batalla, quitándose la vida después de ser herido por los filisteos. Esta historia es un recordatorio de que la desobediencia tiene un precio.
Cuando Dios nos advierte, no lo hace para limitarnos o privarnos de algo bueno. Él nos advierte porque sabe lo que nos espera si seguimos en el camino equivocado. Al igual que Saúl, muchas personas intentan justificar su pecado con excusas. Pueden pensar que están sirviendo a Dios a su manera o que sus acciones no son tan graves, pero Dios no quiere justificaciones, quiere obediencia. Es fácil caer en el engaño de pensar que podemos vivir como queramos y luego buscar a Dios cuando las cosas vayan mal. Pero la historia de Saúl nos muestra que llega un momento en el que las oportunidades se acaban. Dios es misericordioso y paciente, pero también es justo. Si ignoramos sus advertencias, enfrentaremos las consecuencias. Por eso es vital examinar nuestras vidas y preguntarnos, ¿estoy obedeciendo la voz de Dios en todas las áreas de mi vida? ¿Hay algo que Dios me ha estado diciendo que cambie, pero sigo ignorándolo? ¿Estoy poniendo excusas para justificar mi pecado en lugar de arrepentirme? No esperemos hasta que sea demasiado tarde. Dios nos habla por nuestro bien. Ignorar su voz solo nos llevará al sufrimiento. A pesar de nuestra desobediencia, Dios es un Padre amoroso que siempre deja abierta la puerta del arrepentimiento. Sus advertencias no tienen como propósito condenarnos, sino llevarnos de vuelta al camino correcto. Uno de los pasajes más poderosos sobre el llamado de Dios al arrepentimiento se encuentra en Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Dios no se complace en el castigo del pecador. Su deseo es que cada persona vuelva a Él antes de que sea demasiado tarde. Pero el arrepentimiento genuino no es solo sentir remordimiento o tristeza por las consecuencias del pecado. Es un cambio de mente y de dirección. 1. Reconocer el pecado. El primer paso para el arrepentimiento es reconocer que hemos fallado. En Salmo 51, 3, 4, David expresa su dolor después de haber pecado con Betsabé, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David no trató de justificar su pecado ni de culpar a otros. Él admitió su error y lo llevó delante de Dios con un corazón quebrantado. 2. Confesar y apartarse. Dios nos llama a confesar nuestros pecados y alejarnos de ellos. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Encubrir el pecado solo nos mantiene en esclavitud, pero cuando lo confesamos y decidimos cambiar, encontramos el perdón y la restauración de Dios. 3. Volver a Dios con un corazón sincero. El arrepentimiento verdadero no es solo dejar de hacer lo malo, sino volver a Dios con un corazón sincero. En Joel 2:12-13, Dios dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios no quiere arrepentimiento superficial, quiere un corazón rendido que anhele una relación genuina con Él. 4. Recibir el perdón de Dios. Una de las mayores mentiras del enemigo es hacernos creer que Dios no nos perdonará. Pero la palabra nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1:9. En Lucas 15, Jesús contó la parábola del hijo pródigo. Este joven tomó su herencia, se alejó de su padre y la desperdició en una vida desordenada.
Cuando lo perdió todo y se vio en miseria, decidió volver a casa. Pensó que su padre lo rechazaría, pero en lugar de eso, su padre corrió a recibirlo con los brazos abiertos. Así es Dios con nosotros. No importa cuán lejos hayamos ido ni cuántas advertencias hayamos ignorado. Si decidimos volver a Él con un corazón arrepentido, nos recibirá con amor y restauración. El llamado al arrepentimiento sigue vigente hoy. Dios te está hablando, Dios es paciente y lleno de misericordia, pero su paciencia no debe ser tomada como una excusa para seguir en desobediencia. La Biblia nos muestra que ignorar repetidamente las advertencias de Dios tiene consecuencias graves. 1. Corazones endurecidos. Cuando una persona ignora constantemente las señales de advertencia de Dios, su corazón comienza a endurecerse. Esto significa que pierde sensibilidad espiritual y ya no siente convicción por su pecado. En Éxodo 7:11, vemos cómo Faraón endureció su corazón contra Dios. A pesar de las plagas y las advertencias de Moisés, se negó a obedecer. Como resultado, Egipto sufrió una gran devastación y finalmente la muerte de todos los primogénitos. El endurecimiento del corazón no ocurre de la noche a la mañana. Comienza con pequeñas decisiones de desobediencia hasta que la persona se vuelve insensible a la voz de Dios. 2. La disciplina de Dios. Dios corrige a aquellos a quienes ama. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando un hijo de Dios ignora sus advertencias, Él puede permitir dificultades y pruebas como una forma de corrección. No es porque quiera castigarnos, sino porque quiere salvarnos del desastre. En Jonás 1, Dios llamó a Jonás a predicar en Nínive, pero él decidió huir en la dirección opuesta. Como consecuencia, una gran tormenta cayó sobre el barco en 1900, el que viajaba, y terminó en el vientre de un gran pez. Solo después de esa dura experiencia, Jonás decidió obedecer a Dios. Dios muchas veces usa las circunstancias para llamarnos de vuelta a su voluntad. Si estamos pasando por dificultades, es importante preguntarnos si Dios nos está corrigiendo para que volvamos a Él. 3. Pérdidas irreparables. Hay momentos en que ignorar las advertencias de Dios puede llevarnos a pérdidas irreversibles. Un claro ejemplo de esto es la historia de Esaú. En Génesis 25, 29, 34, Esaú menospreció su primogenitura y la vendió por un plato de lentejas. Más tarde, cuando quiso recuperarla, ya era demasiado tarde. Hebreos 12:17 nos dice que Esaú buscó la bendición con lágrimas, pero no pudo obtenerla. Dios es misericordioso, pero hay oportunidades que, una vez perdidas, no pueden recuperarse. Es por eso que debemos responder a su llamado en el tiempo correcto. 4. El juicio final. La advertencia más seria que Dios nos da en su palabra es sobre el juicio final. En Mateo 7, 21, 23, Jesús nos dice que no todos los que le llaman Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de Dios. Muchos dirán en aquel día que hicieron obras en su nombre, pero Él les responderá: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ignorar las advertencias de Dios no solo tiene consecuencias en esta vida, sino en la eternidad. La Biblia nos advierte sobre la realidad del juicio y del destino final de aquellos que rechazan a Dios. En 2 Tesalonicenses 1, 8, 9, Pablo dice que Jesús regresará para dar retribución a los que no obedecen el Evangelio y que ellos sufrirán la pena de eterna perdición. Este es el destino más trágico que alguien puede enfrentar. Dios nos advierte una y otra vez porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Conclusión.
Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, del Espíritu Santo, de las circunstancias y de las personas a nuestro alrededor. Si hemos estado ignorando sus advertencias, hoy es el momento de volver a Él. Cada advertencia de Dios es un acto de amor. Él no quiere que destruyamos nuestra vida con malas decisiones, ni que perdamos la oportunidad de estar con Él por la eternidad. Hoy tienes la oportunidad de responder a su llamado. No esperes hasta que sea demasiado o tarde. En este momento, no ignores su voz. Vuelve a Él antes de que sea demasiado tarde. En nuestra vida diaria, Dios nos ofrece señales claras para guiarnos por el camino correcto. Sin embargo, muchas veces estamos tan ocupados o enfocados en nuestras propias preocupaciones que no las vemos. Reconocer las advertencias de Dios y saber cómo responder es crucial para mantenernos en su voluntad. Vamos a explorar cómo podemos hacer esto de manera efectiva. La importancia de la oración constante. Dios se comunica con nosotros principalmente a través de su palabra, el Espíritu Santo y la oración. Filipenses 4:6 nos dice: No se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. A través de la oración constante, estamos en contacto directo con Dios, y Él puede guiarnos y alertarnos sobre los peligros en nuestro camino. Muchas veces, la voz de Dios se escucha en esos momentos de quietud y reflexión en su presencia. La oración es un espacio donde podemos escuchar su voz y recibir dirección. Si no estamos orando regularmente, es mucho más fácil ignorar las advertencias que Él nos da. La sabiduría de los consejeros piadosos. Dios también utiliza a las personas a nuestro alrededor para darnos advertencias. Proverbios 12:15 nos recuerda: el camino del necio parece recto a sus ojos, pero el que escucha el consejo es sabio. Muchas veces, el consejo de un hermano o hermana en Cristo puede ser una advertencia de Dios. En momentos de decisiones importantes, los consejos sabios de otros creyentes pueden ser instrumentos de la voz de Dios. En especial, aquellos que tienen un caminar firme con el Señor, como los pastores o mentores espirituales, pueden ser usados por Dios para dirigirnos. La lectura de la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía infalible. En Salmo 119, 105 se nos enseña: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las Escrituras son la principal herramienta para discernir la voluntad de Dios. Al leer la palabra de Dios, no solo adquirimos sabiduría, sino que también comenzamos a reconocer cuando algo en nuestra vida no se alinea con su voluntad. La Biblia está llena de advertencias que nos muestran cómo evitar los peligros de la vida. Por ejemplo, los libros de los profetas están llenos de advertencias para el pueblo de Israel que habían olvidado seguir los mandamientos de Dios. La paz interior como confirmación. Cuando estamos tomando decisiones y Dios nos está alertando, Él puede darnos una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento, o la falta de paz, que actúa como una señal de que algo no está bien. Colosenses 3:15 nos dice: que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Si sentimos una incomodidad o una falta de paz al tomar una decisión, es posible que Dios nos esté advirtiendo de que no estamos tomando el camino correcto. Por otro lado, cuando sentimos paz al seguir la voluntad de Dios, es una confirmación de que estamos alineados con su plan. La importancia de la obediencia inmediata. Cuando Dios nos da una advertencia, es esencial que respondamos rápidamente. En 1 Samuel 15:22, Samuel le dice a Saúl:
¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que obedezcas a la voz del Señor? Ciertamente, el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer a la voz de Dios es crucial. No debemos esperar a que las circunstancias se agraven o a que el dolor se vuelva insoportable. Debemos obedecer cuando Él nos habla, no más tarde. La demora en nuestra respuesta puede ser peligrosa. A veces Dios nos habla claramente, pero no actuamos de inmediato, y eso puede llevarnos a perder la bendición que Él tenía preparada para nosotros. Reconociendo las consecuencias de desobedecer. En las Escrituras vemos que aquellos que desobedecieron las advertencias de Dios enfrentaron consecuencias graves. Jonás es un claro ejemplo de cómo huir de la voluntad de Dios puede traer consecuencias dolorosas. Jonás 1:3 dice: Pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor y descendió a Jope y encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Su desobediencia no solo causó una tormenta peligrosa, sino que también resultó en su tiempo en el vientre del gran pez. A veces, las advertencias de Dios se presentan como momentos de dificultad, pero son oportunidades para corregir nuestro rumbo. Ignorar esas advertencias puede llevarnos a una pérdida más grande, como sucedió con el hijo pródigo, quien terminó en la pobreza después de rechazar la sabiduría de su padre. El arrepentimiento como respuesta correcta. Cuando ignoramos las advertencias de Dios y nos damos cuenta de que hemos tomado el camino equivocado, lo más importante es arrepentirnos y volver a Él. 1 Juan 1:9 nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios está esperando que volvamos a Él. No importa lo lejos que hayamos ido, siempre podemos regresar. El arrepentimiento no es solo un acto de pedir perdón, sino también de cambiar nuestra dirección, alejándonos de lo que nos llevó a desobedecer y volviendo al plan perfecto que Él tiene para nosotros. Reconocer las advertencias de Dios no es un acto de miedo, sino de amor. Él nos está guiando, protegiendo y ofreciendo la oportunidad de vivir una vida plena en Él. Cada advertencia es una oportunidad para aprender, crecer y avanzar en la fe. Que aprendamos a escuchar su voz con claridad y a responder con obediencia inmediata, sabiendo que su plan para nosotros siempre es mejor que el que nosotros tenemos para nuestra vida. Felicitaciones por llegar hasta aquí. Has recorrido un largo camino y lo que acabas de aprender tiene el poder de transformar completamente tu vida. Las señales de advertencia de Dios no son algo de lo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar con gratitud y obediencia. Cada advertencia es un recordatorio del amor inmenso que Dios tiene por nosotros y de su deseo de que vivamos según su propósito para nuestras vidas. Dios quiere que evitemos los peligros del pecado y la destrucción que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. Por eso, Él nos ofrece su protección, nos habla de manera clara y, lo más importante, nos da la oportunidad de responder a su llamado. Si podemos discernir su voz y obedecer sus instrucciones, viviremos bajo su bendición y viviremos de acuerdo con su plan perfecto. Ahora es tu turno de tomar acción. La primera acción que debes tomar es buscar a Dios con todo tu corazón. Si aún no has tenido una relación personal con Él, o si has estado alejado de su presencia, hoy es el día perfecto para acercarte a Él. La advertencia más importante es la de no ignorar la invitación de su amor y perdón. Haz una pausa y reflexiona. ¿Hay áreas de tu vida donde has ignorado las advertencias de Dios? ¿Qué cambios necesitas hacer para comenzar a caminar según su voluntad y dirección? ¿Estás dispuesto a escuchar su voz y a obedecer su llamado?
Incluso cuando no entiendas completamente el propósito detrás de las advertencias, es momento de tomar decisiones importantes. Si hoy has reconocido que necesitas cambiar tu rumbo, hazlo ahora mismo. Arrodíllate, ora y dile a Dios que estás listo para recibir su dirección. Reconoce tus errores y pide perdón por los momentos en los que no has escuchado sus señales. La obediencia trae paz, protección y un futuro lleno de bendiciones. Si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte a que dejes un comentario abajo. Tu historia puede ser la inspiración que otros necesitan para tomar el primer paso hacia el cambio. Y si sientes que este video puede ayudar a otros, no dudes en compartirlo. Hay muchas personas que están pasando por momentos difíciles y necesitan escuchar estas palabras de advertencia y esperanza. Recuerda, las señales de advertencia de Dios son un regalo. Ellas nos mantienen alejados del peligro y nos conducen hacia su bendición. Si hemos hecho nuestra parte al escuchar y obedecer, podemos estar seguros de que Él estará con nosotros en cada paso del camino. Si deseas continuar profundizando en este tema, no olvides suscribirte a nuestro canal para más enseñanzas que transformarán tu vida. Mantente conectado y deja que el Espíritu Santo te guíe a través de cada uno de los caminos que Él tiene preparados para ti. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guíe tu corazón y mente en Cristo Jesús.